Vera, ¿no? Celebrando y aplaudiendo la eliminación de 5.000 funcionarios, un tipo que es un parásito del Estado, ¿no? Claro, eso estaba diciendo yo. Por supuesto que vas a celebrar. No faltaron los colegas que hasta aquí también me puedo sumar yo, que sale en forma frontal a la crítica pertinente al señor periodista pagado por el gobierno, y no me refiero que nada menos que al señor Carlos Vera, porque mientras celebra de que se estén despidiendo familias enteras de distinta índole en distintos espacios del público, se están despidiendo educadores y hasta médicos, él goza de un sueldo privilegiado que muchos quisiesen tener, simplemente por ser la barrera comunicacional entre las fechorías que hace el gobierno y el pueblo, y esta le lleva a contentarse con la desgracia ajena. Pero hay colegas que salen a aclararle y a ponerle sus puntos sobre las IE, porque esto raya a los miserables. Déjanos tu like, comparte videos, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y mejor revisemos el tema. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a la estabilidad de los trabajadores. Así lo establecen muchísimas sentencias cuando interpreta la aplicación del artículo 26 y dice que es posible, incluso lo señala de esta manera textual, es posible el despido intempestivo cuando existen causas justificadas. Y traigo el tema del despido intempestivo porque aquí no hay despido intempestivo, aquí hay supresión de puestos. Eso es lo que me extraña, por lo que yo decía al principio. Ya, si muchos de esos casos, como lo oyó el ministro Luque decir, como dijo el presidente, tienen que ver con corrupción, así, franca y llanamente, ¿por qué no los votan de otra manera? ¿O por qué no los enjuician y más bien los premian aplicando ese artículo 47, casos de cesación definitiva? La servidora o servidor público cesará definitivamente sus funciones en los siguientes casos. Usted dice que aplica el C, por supresión del puesto. Esto es un premio. Bueno, así está establecido dentro de la LOCET. Usted me ha escuchado a mí varias veces señalar, y yo lo he dicho de manera pública al país, la LOCET es un instrumento jurídico que debe ser derogado. Déjeme decirle lo siguiente, en la disposición primera de esta LOCET incluso está la forma del cálculo de indemnización para la supresión de cargos. La ministra de Trabajo habla de norma técnica y habla también de duplicidad de funciones en los cargos para los servidores públicos. ¿Se da? ¿Se puede solucionar? ¿Hay manera de evitar, digamos, los despidos, evitar que salgan los servidores públicos y que las funciones sean repartidas de una manera más concreta y más certera? Dos puntualizaciones. La Confederación Nacional con oficio 5 de julio le solicita a la ministra una reunión de trabajo 5 de julio para exponer los planteamientos de los alcances de la LOCET y las simplificaciones, y le pedimos una mesa técnica para que nosotros podamos dar a conocer las propuestas de eficiencia administrativa, y nos responde con fecha 11 de julio que lamentablemente no nos puede dar respuesta porque hay un acuerdo que dice que cuando está demandado o en conflictos la situación no podría responder. Es decir, ahí hay un lavado de manos. En esta situación, nosotros, ¿qué le decimos a la ministra y al gobierno nacional? Que se cumpla. Esta es la norma técnica que dice la ministra. Que debe hablar, exactamente. ¿Hay informe técnico? No es cierto, porque son los jefes de las UAT, de las unidades técnicas de talento humano, que deben dar los informes para la supresión de partidas. No lo da nunca los jefes de talento humano de las instituciones, lo da a nivel central, porque ellos no son las autoridades, no son los jefes responsables de la UAT de cada institución, lo hacen desde Quito y hacen que las autoridades de territorio simplemente pongan nombres, apellidos, número de cédula, cargo y la remuneración. ¿Eso es legal? No es legal. Oye, es conchudo Carlos Vera, ¿no? Celebrando y aplaudiendo la eliminación de 5.000 funcionarios, un tipo que es un parásito del Estado, ¿no? Claro, eso estaba diciendo yo. Por supuesto que vas a celebrar si recortan a 5.000 servidores públicos menos a ti, pues.
que es un servidor público mamadera del gobierno de turno desde hace años. Tiene la boca blanca de tanto que se las ha chupado a todos los presidentes de los últimos años. Por supuesto que va a estar tranquilo, contento y celebrando. Es un parásito, literalmente es una garrapata pegada, chupándole la sangre del Estado. Así es, básicamente. Despedir a 5.000 trabajadores con miras a que sean 70.000, dicen algunos. 5.000 trabajadores que según el gobierno y según los esbirros y los que ladran y ladran muy bien, y ladran porque tienen comida y porque tienen privilegios, han sido despidos porque eran saboteadores. La excusa del saboteador, la excusa del principio de Goebbels, ¿no? Allá en el nazismo, en Alemania nazi, cómo te ponía la propaganda y cómo te ponía el principio de simplicidad en donde ponías al otro como enemigo. Y es muy fácil y es una estrategia que el gobierno tiene de decir los otros son el enemigo. Sin ninguna justificación, sin ninguna comprobación, sin ninguna prueba, sin absolutamente ningún sustento de que estas personas eran saboteadores. Porque si hablamos de saboteadores, señoras y señores, podemos empezar con Daniel Noboa y su gobierno. Un gobierno que saboteó la energía eléctrica, por ejemplo, que nos dejó el año pasado con 14 horas sin electricidad en el país durante 3 meses. Si hablamos de saboteadores, podemos hablar del gobierno que lo primero que hizo fue quitar el presupuesto a salud y a educación y saboteó la salud y la educación. Saboteó la educación de miles y miles de niños que ahora están con los grupos de delincuencia organizada. Y saboteó la salud de miles y miles de pacientes que hoy por hoy no tienen medicinas, pero que hoy por hoy están muertos, porque nunca tuvieron atención en cuanto a diálisis, cáncer, enfermedades catastróficas, enfermedades raras. Si hablamos de saboteadores, podemos decir, por ejemplo, que el gobierno de Daniel Noboa es el principal saboteador porque estamos ante un paro petrolero. Un país que depende del petróleo y lleva más de 40 días sin petróleo, sin arreglar el SOTE y sin ningún tipo de solución. Si hablamos de saboteador, podemos hablar que el presidente Daniel Noboa, quien está al frente de Petroecuador, permitió que no solo haya apagones petroleros, sino que también haya derrames petroleros, por ejemplo en Esmeraldas, que ya no tiene sus ríos, Esmeralda, la provincia verde. Si hablamos de saboteadores, podemos hablar que justo en Esmeraldas también la problemática de la delincuencia organizada está imperando y están dirigiendo los grupos de delincuencia organizada en Esmeraldas porque el gobierno no ha prestado atención a ellos. Si hablamos de saboteadores, podemos hablar de que en Manaví hay un montón de personas que no tienen seguridad social, que no tienen carreteras, que no tienen alimento. Podemos hablar que Guayaquil y Durán siguen siendo las ciudades más violentas, unas de las más violentas. Si hablamos de saboteadores, podemos ver cómo hacen contratos y cómo pagan anticipos y cómo pagan empresas y cómo tienen contratos corruptos, saboteando la energía, saboteando acuerdos, saboteando a los ecuatorianos. Si hablamos de saboteadores, podemos hablar del gobierno de Daniel Noboa, cómo ha saboteado cualquier tipo de relación diplomática multilateral con cualquier país. Son los que te dicen a ti que vas a estar mejor cuando hay 5.000 trabajadores menos en el sector público. Estos fascistas que cobran $11.000 mensuales son los que te dicen a ti que no vas a poder sacar una cédula rápido, que no vas a poder sacar tu pasaporte rápido, que no tienes alimento, ni medicina, ni educación, que mañana no vas a poder ni siquiera comprarle a tu vecina que se hizo tu emprendimiento porque no tienes dinero. Esos fascistas que tienen dinero hoy, con el dinero que tú sigues pagando impuestos, son los que te están diciendo y se están alegrando de que haya 5.000 puestos menos. Sí, esta misma gente que se contenta por el despido masivo de funcionarios públicos son los que en un solo sueldo de un mes se ganan lo que se ganan más de 10 de estos mismos funcionarios públicos, hasta a veces hasta más. La realidad es una sola.
mientras ellos gozan sus privilegios de un carro protegido, que les pagan el gobierno, la gasolina y hasta incluso los custodios, que muchas veces son policías que deberían estar en las calles patrullando. Estos se sienten de mejor familia, claro, como son la barrera comunicacional, que está para tapar cualquier cosa del gobierno, tienden esta excusa para cobrar lo que factura, pero la realidad es que mientras ellos gozan de estos privilegios, hay una inmensa mayoría que no tienen ni para comer y muy probablemente ellos se sumen los funcionarios que acaban de despedir y que ni siquiera les van a dar su liquidación completa porque van a hacer solo en papeles. Me da tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, se nos red, nos vemos la próxima.